bienvenidos a la emisión especial del 11 de febrero. Una búsqueda rápida en Internet de los científicos más famosos del mundo arroja como resultado, entre otros, los nombres de Galileo Galilei, Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin, Stephen Hawking y Alexander Fleming. Una de las pocas mujeres que aparece es Marie Curie, la física y química que descubrió la radiación y contribuyó a su aplicación en el campo de los rayos X. Recientemente, el Nobel Tim Hunt fue criticado duramente por sus comentarios desdeñosos sobre las mujeres científicas. El revuelo que se creó a partir del comentario de Hunt reavivó el debate sobre qué lugar ocupan las mujeres en la comunidad científica. Lo cierto es que las mujeres han hecho grandes e importantes descubrimientos, pero muchas mujeres científicas en el pasado ni siquiera recibieron el crédito que merecían por sus logros. Como resultado, sus nombres han desaparecido de la conciencia pública. Si el reconocimiento a las científicas a lo largo de la historia brilla en general por su ausencia, el vacío femenino en el podio de los premios tan internacionalmente importantes como los Nobel es patente. Las cifras hablan por sí solas: 18 mujeres frente a 572 hombres premiados en los ámbitos científicos. Tras esta desigualdad tan acusada se esconden varias injusticias que rezuman machismo. Washington Yun, experta en radiactividad y apodada primera dama de la física, se hacía una triste reflexión. Me pregunto si los diminutos átomos y núcleos, o los símbolos matemáticos o las moléculas de ADN tienen alguna preferencia por el trato masculino o femenino. Ese olvido permanente y reiterativo que han sufrido las contribuciones de las científicas e investigadoras es el llamado efecto Matilda. Marta Macho Stedler, profesora de la Universidad del País Vasco y premio Emakunde a la Igualdad 2016, cree que el efecto Matilda funcionará siempre y que costará mucho erradicarlo y revertirlo. Hoy en día la composición de los grupos de investigación sigue siendo piramidal y liderada por hombres. El que está arriba en la jerarquía siempre recibe las medallas y eso hace que la jerarquía cada vez esté más establecida. Esto invisibiliza a las personas que están en la base de la pirámide y en particular a las mujeres, que por diversos motivos casi siempre están en la sombra. La situación de las mujeres está muy estancada por este tipo de efectos. El informe Científicas en Cifras 2015 corrobora que las mujeres no acceden a los puestos de alto rango en ciencia en España. El modelo jerárquico no cambia. Por eso, son necesarias iniciativas como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y es vital poner de manifiesto la discriminación femenina y arrojar luz sobre el trabajo de las mujeres científicas que se vieron opacadas simplemente por su condición de mujer. Hay que reivindicar su papel por una cuestión de justicia y porque es muy importante que las chicas jóvenes tengan modelos de referencia, sostiene Pérez Cedeño. Demasiadas veces las científicas han tenido que luchar contra muchas adversidades, pero se puede y se debe hacer. A continuación, los chicos de cuarto de la ESO del Colegio Nazareto Porto de Madrid devolverán la voz a tantas científicas que en su momento no la tuvieron. Hola, buenas. Me llamo Guillermo Pérez de la Iglesia y hoy voy a hablar sobre Mileva Maric. Esta mujer nació el 19 de diciembre de 1875 en Titel, Serbia. Nació en una familia acomodada en donde su padre era un alto cargo del ejército. Estudió en la Royal Classical High School, en donde solo había hombres. Con un permiso especial entró en física y sacó las mejores notas del curso. Ese año enfermó y se fue a Zúrich a estudiar medicina, pero solo duró un semestre. Se casó con Albert Einstein. Le ayudó a conseguir el Nobel por la teoría de la relatividad, que luego este premio no compartió con ella por ser mujer, que sin embargo, si no llega a ser gracias a ella, por sus conocimientos en matemática, no hubiese sido capaz de demostrar esta teoría. Einstein le dio la mayor parte del premio económico del Nobel para el cuidado de los hijos, porque se habían divorciado y mientras él estaba en Berlín con su amante, ella falleció finalmente en Zúrich y murió sola y olvidada. Buenos días, me llamo Pedro Merino y voy a hablar sobre Hipatía de Alejandría. Vivió entre el siglo IV y V después de Cristo en Alejandría, Grecia, cuando esta era dominada por el Imperio Romano. Su padre fue Teón de Alejandría, director de la Universidad de Alejandría, y enseñó personalmente a su hija Hipatía, que posteriormente sería profesora de esta universidad.
Es una de las primeras mujeres científicas de las que hay constancia y fue una importante astrónoma y matemática. Hipatia murió asesinada por un grupo extremista cristiano y sus mayores aportaciones son un comentario de aritmética de 14 libros y una mejora del astrolabio. Hola, buenos días. Yo me llamo Sergio San José y voy a hablar sobre María Andrea Casamayor. Su nombre completo es María Andrea Casamayor y de la Coma. Nació en Zaragoza en el 1700 aproximadamente. Murió el 23 de octubre de 1780. María Andrea Casamayor es reconocida por su gran capacidad en el manejo de los números y sus conocimientos aritméticos. A lo largo de su vida y de sus estudios, María Andrea Casamayor escribió 2 libros relacionados con las matemáticas, pero ninguna de las 2 obras tenía su nombre, ya que ella decidió escribirlas bajo el seudónimo de Casandro Manes de la Marca y Areoa. Eligió este seudónimo porque en realidad es un anagrama de su nombre real. Estos 2 libros nos enseñan las reglas básicas de la aritmética, la tabla de los pesos, medidas y monedas de su época. La segunda obra, en la actualidad, se considera como una obra perdida. María Andrea Casamayor fue una científica que se encontraba al mismo nivel que otras científicas de la actualidad, que se consideran muy importantes, como María Curie o Ada Byron. Ella recibió 2 reconocimientos a lo largo de su vida, que fueron calles con su nombre. Uno fue en Zaragoza y el otro en Gijón. Hola, mi nombre es Juan Bueno y os voy a hablar sobre Jocelyn Bell Barnett. Fue una astrofísica que nació el 15 de julio de 1943 en Belfast. Fue hija de un arquitecto que diseñó un importante planetario y poseía una biblioteca. Y por eso animaba a su hija a leer, y Jocelyn desde pequeña se interesó por los libros de la astronomía. A los 11 años suspendió un examen para poder obtener una carrera y sus padres le enviaron a un colegio religioso, en el que le llamó una atención su profesor de física porque le enseñó cosas muy importantes, como que no debía aprenderse todos los datos, que tan solo con aprenderse unas pocas cosas claves le iba a ser suficiente. Estudió en la Universidad de Glasgow y Cambridge. Allí trabajó con su profesor Anthony Hewitt en la construcción de un telescopio para utilizar los destellos interplanetarios en los estudios de una fuente astronómica de energía. Haciendo estas investigaciones, Jocelyn descubrió las primeras radioseñales de un púlsar. A continuación os voy a hablar de Henrietta Swan Leavitt, que también fue una importante astrónoma americana. Nació en el año 1868 y murió en 1921 a causa de un cáncer. Se graduó en una universidad asociada a Harvard, pero solo era para mujeres. Un año después de graduarse, comenzó a trabajar en el observatorio del Harvard College y allí analizaba placas fotográficas, y en uno de estos análisis vio por primera vez estrellas variables en una nebulosa desconocida, a la que más tarde llamaron las nubes de Magallanes. Este descubrimiento fue muy importante porque debido a esto después lo pudo utilizar para relacionar el brillo de las estrellas con su periodo de vida. Y después de este descubrimiento, otro hombre lo utilizó para determinar distancias a otras galaxias. Después de estos descubrimientos no le fueron reconocidos, y después de su muerte en 1925 se la reconoció y le dieron un premio Nobel póstumo.
Fátima de Madrid fue una astrónoma nacida en el siglo X en Córdoba con orígenes musulmanes. Trabajó con su padre, el polígrafo y astrónomo Maslama Al-Mairiti, que llegó a ser conocido como el Euclides de España. Juntos trabajaron en investigaciones astronómicas y matemáticas y corrigieron las tablas astronómicas de Al-Khwarizmi, pero ajustándolas al meridiano de Córdoba, situando así el centro del mundo en Córdoba. Trabajaron en el calendario, calcularon las posiciones de algunos cuerpos celestes como el Sol, la Luna y los planetas, y calcularon paralajes y eclipses. Juntos escribieron muchos trabajos de astronomía llamados las correcciones de Fátima. En la biblioteca del monasterio del Escorial se conserva una obra suya y de su padre titulada El Tratado de Astrolabio. Hola, me llamo Morán y os voy a hablar sobre la científica María Winkelmann. Ella nació en Leipzig en el año 1670 y murió en Berlín en el año 1720. Fue una astrónoma alemana que trabajó como ayudante de su marido, Gottlieb Krieg, y años más tarde como ayudante de su hijo. Con su trabajo ayudó a que la Academia de las Ciencias de Berlín fuese el mayor centro astronómico de la época. Su mayor logro fue el descubrimiento del primer cometa conocido llamado C1702H1. Bueno, aparte de eso, también tuvo otros logros, como la realización de dos estudios, uno sobre Saturno, el Sol y Venus, que lo publicó en 1709, y otro sobre la predicción de un nuevo cometa en 1711. Cuando su marido murió, debido a que en aquella época las mujeres no tenían los derechos que ahora, buscó el acceso a la academia, en el cual fue denegada, así que tuvo que trabajar en el observatorio de Barón Krosigk. Cuando el descubrimiento del cometa, que ya he dicho antes, el mérito se lo llevó su marido, y el cual 8 años más tarde reveló que ella fue quien realmente lo descubrió. Hola, me llamo Luis Díaz, estoy cursando cuarto de la ESO y vamos a hablar de mujeres muy importantes que hicieron historia en la ciencia. En primer lugar, Rosalind Franklin. Fue una mujer de la primera mitad del siglo XX que murió con tan solamente 37 años por un cáncer de ovarios. Que eso pudo ser una gran ayuda para poder investigar y más tarde llegar a descubrir. Estudió en la rama de biología. Rosalind, por difracción de los rayos X, realizó unas imágenes en las que demostraba la forma de la doble hélice del ADN. Fue una mujer discriminada por otros biólogos por el hecho de ser mujer. Maurice Wilkins fue la persona que robó aquellas imágenes, haciéndole ganar el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962. En otro lugar, Marianne Grunberg Manado fue una mujer que nació en 1921 y murió en el 2013. Era una bioquímica francesa de origen ruso. Fue la primera mujer en presidir la Unión Internacional de Bioquímica y además fue presidenta de la Academia de las Ciencias Francesas. Descubrió junto a Severo Ochoa el ARN polimerasa, pero el reconocimiento solamente fue dirigido hacia Severo Ochoa, que recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, ignorando la labor tan importante de Marianne, aunque en 2008 se le concedió la medalla de la Legión de Honor. Hola, soy Eduardo Fernández y voy a hablaros de Caroline Herschel. Caroline Herschel nació en Hannover, Alemania, el 16 de marzo de 1750 y murió en Hannover el 9 de enero de 1848. Ella nació en una familia en la que había una gran abundancia de músicos y ella no recibió ningún tipo de educación debido a que su madre pensaba que las mujeres solo debían ser amas de casa. Su hermano William dejó los estudios en música y comenzó a estudiar astronomía. Y Caroline decidió seguir su camino. Ella comenzó trabajando para William, anotando las observaciones que él tomaba
y hasta por ello hasta el Estado la pagaba. Pero con el paso del tiempo ella consiguió tener su propio estudio en el cual ella descubrió muy importantes cometas, galaxias y muchas más cosas. Todas sus obras tuvieron su fruto y le dieron a ella la medalla de la Royal Astronomical Society, de la que formó parte a los 85 años, debido a que no estaba bien visto que una mujer formase parte de esa sociedad. Y después voy a hablar de Esther Ledenberg, que nació el 18 de diciembre de 1922 en Nueva York y murió el 11 de noviembre de 2006. Fue una microbióloga estadounidense y pionera en genética bacteriana. Descubrió el virus bacteriófago, que es el que le permite a una bacteria tener pelo sexual. Aparte de ello, hizo más descubrimientos como pueden ser cómo se regulan los genes, cómo saber descifrarlos, pero como científica también se le arrebataron sus méritos, ya que ella descubrió la placa Petri junto a su marido, y a su marido le dieron el premio Nobel y a ella no le dieron nada, pero además es que ni la mencionaron ni nada, por lo que ella no tuvo ningún mérito y ni la nombraron. Hola, buenas, soy Daniel Acero y os voy a presentar a una grande de la ciencia, Marthe Gautier. Nació un 10 de septiembre de 1925. Fue una médica e investigadora de la nacionalidad francesa, destacada ya que descubrió algunas que otras enfermedades relacionadas con las anomalías cromosómicas. Conocida por haber descubierto una de las enfermedades de hoy en día, cada vez más comunes entre nosotros, el síndrome de Down. Dado la terrible injusticia que no pude recibir el reconocimiento alguno hasta realizarse a título póstumo, es decir, después del fallecimiento de esta grande de la ciencia, el sueño truncado de nuestra protagonista, recibir un premio Nobel, recayó en las manos de Lise Meitner, gracias a que había cooperado con ella en un trabajo sobre fisión nuclear. También otro premio Nobel le fue arrebatado por Jocelyn Bell Burnell, quien ganó el mismo en 1974, por el descubrimiento de los pulsares que realizó ella claramente. Él solo supervisaba. Y finalmente, en 1960, al entregar sus muestras al becario Jerome Lejeune, quien tenía un microscopio más potente y podía verificar así su tesis, le robó los resultados y publicó la tesis por él solo. Jerome murió llevándose el reconocimiento a la tumba, hasta que a principios del 2014 se le dio a Marthe Gautier la medalla en reconocimiento a todo lo que había realizado. Buenas, yo soy Javier Sabaté y os voy a hablar sobre la bioquímica Dorothy Hopkins, que nació en el año 1910 en El Cairo, mientras que todavía era una colonia inglesa, y fue la pionera en la técnica de determinación de estructuras mediante el uso del ADN, usando insulina y la difracción de los rayos X para conseguir sus méritos. Recibió el Premio Nobel de Química en el año 1964 por la determinación de numerosas sustancias biológicas mediante los rayos X, y entre los años 1976 y 1988, Dorothy, interesada en el intercambio intelectual entre científicos y preocupada por los problemas que la ciencia ocasionaba a la población, fue presidenta de las conferencias Pugwash de Ciencia y Asuntos Mundiales que se celebran cada año. Hola, soy Pablo Martínez y os voy a hablar sobre Emma Nora Barlow. Nació el 22 de diciembre de 1885, en Inglaterra. Fue hija de un prestigioso botánico de este mismo país y nieta de Darwin. Comenzó sus estudios en botánica en Cambridge
y los continuó en genética en este mismo sitio. Fue una de las primeras académicas darwinianas, vamos, que siguió los pasos de Darwin y también trabajó con él debido a que era su nieta. Luego fue fundadora de las industrias Darwin de descubrimientos académicos, y Emma Nora Barlow también murió a los 103 años de edad. Yo soy Alejandro Eras y voy a hablar de una grande de la ciencia, como es Lydia Becker. Lydia nació el 24 de febrero de 1827 en Lancaster, Inglaterra. Ella había sufrido en su propia persona la ausencia de estudios y formación como la que recibían los chicos y jóvenes varones de su generación, excepto por unos cortos viajes a Alemania con motivo de la salud. Ella aprendió de forma autodidacta botánica y astronomía. Más tarde, en 1862, ganó la medalla de oro a la mejor colección de plantas secas en un campeonato nacional. Esta medalla la impulsó a escribir un breve tratado de clasificación de las plantas que publicó en 1864. También llegó a publicar en el mismo año un fragmento destinado a la astronomía, el cual no llegó a ser publicado. Fue corresponsal de Charles Darwin de 1863 hasta 1867. Sin duda, Lydia Becker podía haber llegado a ser una científica muy importante si ella hubiera recibido formación científica, ya que estaba muy interesada en aprender sobre las ciencias. Este la impulsó a querer educar también a las mujeres, y se convirtió en una de las sufragistas británicas más importantes, para intentar conseguir que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres y su mismo estatus. Marie Curie nació en Varsovia el 7 de noviembre de 1867 y murió el 4 de julio de 1934 en Francia. Fue una física y química polaca. Empezó a ir al colegio a los 10 años y más tarde fue a una escuela secundaria de mujeres donde se graduó el 12 de junio de 1883. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel y la primera persona en recibir 2 premios Nobel en diferentes campos de la ciencia. El primero premio Nobel de Física en 1903 y el premio Nobel de Química en 1911. También fue la primera mujer profesora en la Universidad de Sorbona de París. Marie Curie es más conocida por desarrollar la teoría de la radioactividad en una técnica de aislamiento de isótopos radioactivos y también por el descubrimiento de los elementos como el polonio en 1898 por su país de origen y el radio. En 1903 se llevó el premio Nobel de Química, pero junto a su marido Pierre Curie y Henri Becquerel. Voy a hablar sobre Rosalind Franklin. Fue una química y cristalógrafa británica que nació en 1920. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde fue pionera en el desarrollo de la cristalografía y la difracción de rayos X, que utilizó de forma única para obtener imágenes sobre las fibras de ADN. Trabajó en el laboratorio de química de París, donde aplicó la difracción de rayos X para obtener imágenes sobre la materia sólida cristalizada y la materia no organizada. También trabajó en el King's College de Londres, donde junto con un alumno y gracias a la técnica que ya había aprendido sobre la difracción de rayos X consiguió obtener imágenes claras sobre la mismísima estructura del ADN. Sin embargo, su reconocimiento, al igual que otros campos en los que ella trabajó, como por ejemplo en la estructura del virus, el grafito, ese descubrimiento no fue reconocido, puesto que Maurice Wilkins divulgó las imágenes que ella había tomado sin permiso y esas imágenes fueron utilizadas por Watson y Crick para desarrollar su famoso modelo del ADN, al cual gracias recibieron el premio Nobel de Física en 1962. Actualmente ella dispone de muchos reconocimientos póstumos, como por ejemplo el premio Rosalind Franklin para mujeres investigadoras del cáncer. Buenas, soy Pablo Lucena y os voy a hablar sobre la física Lise Meitner.
Nació en Viena el 7 de noviembre de 1878. Era de principios judíos, ya que su familia era judía, pero más tarde se convirtió al cristianismo. Fue una física austríaca que investigó la radiactividad y la física nuclear. Estudió en Viena, aunque finalmente termina sus estudios en Berlín. Después de terminar con sus estudios y sacarse un doctorado, trabajó con Otto Hahn durante 30 años para descubrir el protactinio en 1918. Años después tuvo que abandonar el país debido a las leyes de Nuremberg del gobierno nazi, con lo que se unió al Instituto Atómico de Estocolmo, donde con la contribución de Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann produjeron el primer ejemplo de la fisión nuclear, lo cual se llevaron un premio Nobel, menos ella, ya que, al ser mujer, no la tuvieron en consideración. Muere en 1968 en Inglaterra debido Wu Qinxiong nació el 31 de mayo de 1912. Su padre creó una escuela para chicas en las que su hija pudo estudiar. Consiguió graduarse con brillantes calificaciones, siendo la primera de su clase, siendo 2 años más joven que el resto. En 1956, 2 científicos de Harvard, Li y Yang, publicaron un artículo en el que cuestionaron teóricamente la simetría especular en la fuerza débil del núcleo atómico. Estos 2 científicos contactaron con Wu Qinxiong. La científica china, en menos de un año, realizó experimentos que demostraron que, efectivamente, el principio de la paridad no se cumplía en la naturaleza. Dio una lección a todos los veteranos de la física de aquella época. En 1957, Li y Yang recibieron el premio Nobel, pero de este reconocimiento honorífico quedó excluida Wu Qinxiong. Wu no se quejó en ningún momento de esta injusticia, prosiguió con sus investigaciones en otros campos de la física y aportó relevantes contribuciones a la medicina y a la bioquímica. Ha habido un gran avance en la ciencia desde que Qinxiong realizara sus aportaciones, tanto en física como en el reconocimiento de la mujer como profesional, y todo ello gracias a su perseverancia, lucidez y destreza. Sirve de ejemplo para otras muchas científicas que quieren seguir su camino. Hidetake nació en 1896 en Prusia Occidental, lo que actualmente es Polonia, y murió en 1975 en Alemania. Fue una química polaca, la cual estudió en la Universidad Química de Charlottenburg, en Berlín. Se sacó el doctorado en 1921. Hizo grandes descubrimientos de los cuales no fue reconocido. Junto a su marido se pusieron a buscar elementos químicos que fueran cuyo número atómico fuera del número 43 al 75 y descubrieron el renio y el masurio, de los cuales solo fue reconocido el renio, pero más tarde el masurio se reconoció como el tecnecio. También hizo un primer acercamiento a la fisión nuclear, que como no tenía unos argumentos sólidos, pues no se le reconoció. Y también fue nominada a 3 premios Nobel y obtuvo un doctorado. Florence Bascom nació el 18 de julio de 1862 y murió el 18 de junio de 1945, con 82 años. Cuando pensamos en ella, lo principal es que pensamos que fue una pionera, pues tuvo muchas dificultades a la hora de emprender sus carreras y estudiar. Lo primero a decir es que ella se vio positivamente influenciada por sus padres, y tal fue así que en 1877 se matriculó en la Universidad de Wisconsin, en la cual era dirigida por su padre. El problema era que todos los que estaban en esa universidad no apoyaban que una mujer estudiara ahí,
de manera que para recibir clases tenía que estar en una clase aparte para no molestar al resto de varones. Más adelante, en el año 1890, ya contaba con un grado de ciencias y un máster en geología, y continuó estudiando de la Universidad de Hopkins. Tras una espera de 7 meses, intentó inscribirse en la siguiente universidad de la GSA, pero cuando la fueron a decir si podía inscribirse, tuvo que estar un tiempo esperando, y finalmente le dijeron que no le iban a admitir, pero que observando que tenía una gran capacidad intelectual, la permitirían acceder a todas las bibliotecas y a todos los recursos de la universidad, pero no contaría como un estudiante. Al año siguiente lo volvió a intentar, y esta vez la solución fue positiva, la dejaron matricularse, pero toda su carrera y todo lo que estudiara se mantendría en secreto. Y al final ella continuó estudiando, y más adelante, en el 1930, logró ser la presidenta de la asociación de la GSA, que es la Geological Science of America, y así se convirtió en una experta cristalógrafa y mineralógrafa. Así, más adelante, consiguió pasar a su siguiente época de vida y se dedicó a ser una profesora en una universidad. Ingi Lerman nace el 13 de mayo de 1888 en Dinamarca. Hizo grandes aportaciones a la humanidad. Todo lo hizo desde su puesto como jefa de sismología en el Instituto Geodésico danés. Entre las cosas que descubre está que el núcleo tiene una parte sólida y otra líquida, y que la Tierra no es hueca. Ingi Lerman, para demostrar su teoría, utilizó los terremotos para descubrir el núcleo de la Tierra. Ella utilizó 2 tipos de ondas que se desatan con los terremotos, ondas P y ondas S. Las ondas P significa que el suelo es comprimido en la dirección de la propagación. En las ondas S es el desplazamiento que es transversal a la dirección de la propagación. Benno Gutenberg, un científico que ayudó a Lerman, él se dio cuenta por las ondas S y las ondas P de la presencia de un núcleo líquido, dado que las ondas S no pasan por el líquido. En cambio, las ondas P se desvían cuando atraviesan los líquidos. Durante muchos años han discriminado a las mujeres. Después de un terremoto en Nueva Zelanda, Lerman tuvo la idea que había un núcleo sólido interno dentro del núcleo exterior derretido. Ada Lovelace. Se recuerdan muchos nombres en la ciencia. Sin embargo, esta mujer, nacida el 10 de diciembre de 1815 en Londres, Reino Unido, no fue reconocida. Por ello queremos darle una voz en el presente. Ada, a sus simples 14 años de edad, quedó paralítica. Esto le ayudó a centrarse más en los estudios y en la lectura. 5 de junio de 1833, cerca de sus 18 años de edad, conoció al gran matemático Charles Babbage. Quedó tan impresionado con su capacidad dentro de la analítica que la nombró como la encantadora de números. Falleció el 27 de noviembre de 1852, pero nos dejó muchas aportaciones que ahora vamos a explicar. Ada Lovelace trabajó con Charles Babbage, el padre de los ordenadores, que inventó la máquina analítica, que es la antesala del ordenador moderno, en 1833. Ella realizaba aportaciones al trabajo de Babbage describiendo conceptos como el bucle y la subrutina, y era transcriptora. También realizaba operaciones trigonométricas, y gracias a ello creó el primer lenguaje de programación. A ella se la conocía como la transcriptora de Babbage, pero en 1979 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
la reconoció su trabajo y creó un lenguaje de programación llamado Ada. Eso es todo.